Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este curso de Álgebra Lineal 1. Vamos a comenzar con esta sesión. En esta ocasión vamos a ver espacios vectoriales. Hemos hablado de espacios vectoriales, hemos dado ya nociones intuitivas, también hemos visto las definiciones más importantes que tienen que ver con esto, la definición de subespacio vectorial. Hemos hablado de qué papel van a tener los axiomas, qué papel tienen las reglas, qué papel tiene cada uno de los principios que establecemos, la definición de las operaciones. Ya hemos definido también varias operaciones que vamos a combinar. Y con todo lo que tenemos ahorita y un poquito más que vamos a introducir, vamos a ver los ejemplos paradigmáticos o algunos ejemplos que son ilustrativos de lo que es un espacio vectorial. Pues déjenme comenzar con una definición que, si no mal recuerdo, es la definición 16, que ya seguramente a muchas y a muchos les será familiar de los cursos anteriores, en particular del curso de Álgebra Superior 1. Bueno, vamos a formar nuevos objetos. Recuerden que lo que tenemos en una estructura algebraica pues son objetos que operamos y con esos objetos y esas operaciones cumplimos ciertas reglas. Entonces, vamos a crear otros objetos a partir de los que ya tenemos. Entonces, tenemos un espacio vectorial. Recuerden, uso esta notación, el subíndice de la K, para mencionar el campo, ¿no? Porque B es un cierto conjunto. ¿Un conjunto de qué? Le estamos llamando un conjunto de vectores, aunque no tenemos todavía de manera así como muy precisa qué cosas son esos vectores. Pueden ser diferentes cosas. Pero entonces, es un conjunto, pero es un conjunto que se comporta de cierta manera. O sea, no es el conjunto en sí mismo, así como nada más tomado como algo que tiene elementos, sino un conjunto que tiene las propiedades que van a estar determinadas por el campo. Entonces, recuerden que eso es lo que significa esa notación. Entonces tenemos este espacio vectorial que ya sabemos que está sobre el campo K por esa notación. Bueno, pues dado un conjunto de vectores, en este momento vamos a tomar un conjunto finito, un conjunto de vectores. Le vamos a poner, digamos, de B1 hasta Bn en Bk. Bueno, vamos a ponerle B, ¿va? ¿Por qué le voy a poner B? Porque Bk, de nuevo, es una sutileza. Este asunto de la notación, no sé dónde está el borrador. Este asunto de la notación es una sutileza, pero la cuestión es que B es el conjunto y K vendría a ser la estructura, ¿no? La estructura, o sea, el conjunto ya tomando a las operaciones. Entonces, en B, son vectores en B, vamos a decimos que un vector, digamos U, vamos a llamarle U en B, es combinación lineal de estos vectores, o sea, de B1 hasta Bn, sí, solo sí. Recuerden que las definiciones siempre van a ser sí, solo sí, ¿no? O sea, van a darnos condiciones que son necesarias y suficientes para tener lo que estamos definiendo. Y ese es un enunciado existencial, o sea, es un enunciado que dice que se va a cumplir esta propiedad, que vamos a tener esta cosa que estamos definiendo, si existe aquello que estamos pidiendo que exista, ¿no? Entonces, cometemos combinación lineal, para definir combinación lineal, sí, solo sí existen, ¿no? Estos tienen que existir, ¿verdad? Lo que tiene que pasar más allá de la suma y la multiplicación, ¿verdad? Lo importante de esto es que existan. Una vez que exista, todo lo demás se va a derivar. Entonces, existen alfa 1 hasta alfa n, que tienen que ser elementos en K, o sea, elementos en el campo sobre el que está corriendo el espacio vectorial, tal que ocurre que a U lo puedo escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, etcétera, 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 hasta alfa n por Bn, ¿verdad? Y esto de acá, pues lo que me está diciendo es, esta cosa es una cosa de aquí adentro, igual que lo son estas cosas, pero va a estar en una cierta relación. ¿En qué relación? En esta relación, en la relación que una vez que existan, que de nuevo eso es lo importante de este enunciado, estos elementos en el campo, lo puedo escribir en términos de estas operaciones, que no son otra cosa sino las operaciones vectoriales, ¿no? Cada una de estos términos va a ser un vector, porque sabemos que un escalar por un vector es un vector, y la suma de vectores es un vector. Entonces lo que nos va a dar todo esto pues es al vector.
Entonces, dado un espacio vectorial y un conjunto de vectores desde B1 hasta Bn, vamos a tener que otro es combinación lineal, si lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Y eso va a ser posible cuando, pues, cuando existan los escalares necesarios. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí ya estamos listas y listos para ver muchos ejemplos de espacios vectoriales, que si bien ya hemos visto un poquito algunos, la idea y una cosa que a mí me interesa mucho que quede muy clara es que los espacios vectoriales, al igual que otras estructuras algebraicas, pueden tener objetos de distinta naturaleza. Y con objetos de distinta naturaleza me refiero a que no es la misma cosa que pensamos que son los elementos. Un ejemplo, creo que ya lo había comentado, es el de grupo, ¿no? Cuando hablamos de grupos, sabemos que, por ejemplo, como todo anillo es un grupo, pues hay grupos que tienen como objetos números, ¿no? Por ejemplo, el anillo de los enteros es un grupo, o sea, tenemos un grupo cuyos objetos van a ser números. Pero sabemos, y creo que ya había comentado yo algo así, y les puedo pasar un video de esto, sabemos que todos los movimientos que podemos hacer en un cubo de Rubik también forman un grupo. Y claro, cuando hablamos de movimientos, ya no estamos hablando de números, ya no estamos hablando de cosas estáticas, de objetos, estamos hablando de otra cosa. Y entre movimientos y funciones también hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es un número, una función, un movimiento, una acción, son cosas que tienen como distinta naturaleza, de nuevo, distinta forma de ser. Entonces, como en otras estructuras algebraicas, así como por un lado tenemos anillos que tienen números y anillos que tienen clases, ¿no? Eso lo vimos en el ejemplo de los ZN, en el caso de los espacios vectoriales, pues vamos a tener vectores que son de una cierta forma, por ejemplo los que hemos visto que son eneada, y vectores que son de otra forma, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos como de qué tipo de forma pueden ser los vectores que constituyen a los espacios vectoriales. Ese ejemplo 1, pues nuestro clásico, que ya hemos visto anteriormente. Sigo sin encontrar mi ejemplos de espacios vectoriales. Yo sigo sin encontrar mi borrador y eventualmente voy a tener que borrar para seguir escribiendo. Y digo, puedo editar el video, pero mejor voy por el borrador. Bien, ya está. Entonces, ejemplos de espacios vectoriales. Recuerden que un espacio vectorial pues es una estructura, ¿no? Es una estructura que tiene, necesitamos un campo, empezamos con nuestro campo. ¿Qué va a estar formando esa estructura? Un conjunto y dos operaciones, las que ya hemos definido. Entonces, por ejemplo, me puedo tomar este K a la N, pero esto, si va a ser mi estructura, mi espacio vectorial tiene que estar sobre un campo. Como K era un campo, pues lo más natural, aunque no necesariamente, es construir a ese espacio sobre el campo del que estamos partiendo, o sea, sobre el mismo K. Entonces tiene que ser una estructura que tiene un conjunto. ¿Qué conjunto? En este caso, pues nos vamos a tomar al conjunto que es dado por el producto cartesiano. Eso está asegurado que existe por los axiomas de la teoría de conjuntos. Al producto cartesiano de K por sí mismo n veces, a la suma y al producto, como ya los definimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues esto como era entrada por entrada, y igual el producto por un escalar, pues agarramos a uno de K y se va a multiplicar por cada una de las entradas de las eneadas de este espacio. Eso ya lo vimos, ya probamos, ya vimos que se cumplen las propiedades. Lo que es muy importante tener en mente es que la razón por la que se cumplen esas propiedades, las propiedades de espacio vectorial, que ya sabemos que es que la suma de vectores es asociativa, que hay dos tipos de distributividad entre el producto y la suma, todas esas cosas que caracterizan a un espacio vectorial, vimos que la razón por la cual se cumplen, en este caso, es porque de alguna forma las propiedades que va a tener esa nueva estructura que estoy construyendo se están heredando de las propiedades del campo. El campo tiene sus propias propiedades y esas propiedades le dan lugar a las propiedades del espacio vectorial que estamos construyendo ahí. Vamos a ver más ejemplos para que quede un poco más claro. Pero bueno, ese ya lo habíamos probado. Entonces, vamos a ver este ejemplo que es muy sencillo de ver. Entonces, tenemos BK va a ser el conjunto, ¿no? Voy a tener que dar un conjunto, de hecho vamos a ponerle B para no empezar a enrollarnos con las diferentes notaciones. Vamos a ponerle B, necesito un conjunto del cual voy a obtener los elementos que van a ser los vectores y luego unas operaciones. Entonces vamos a tomarnos como elementos de este conjunto, necesitamos un campo, siempre necesitamos un campo. Entonces piensen que tenemos un campo K y me voy a tomar el conjunto que tiene como elemento a las eneadas
que son de la forma B1, digamos hasta Bn-1, y que al final tienen como entrada al número 0 del campo K, ¿no? Tal que B1 hasta, o vamos a ponerlo, tal que BI está en K para I desde 1 hasta N-1 y 0 es el 0 del campo K, ¿no? El que tiene la propiedad de ser el neutro aditivo con la operación de campo. Entonces, este conjunto está muy bien, es un conjunto, está sobre un campo K. Bueno, ahora para definir al espacio vectorial tengo que tomarme la estructura. ¿Y quién va a ser la estructura? Pues va a ser este conjunto, B, esto sí va a ser sobre el campo K, y luego una suma y una multiplicación que tengo que definir. ¿Cómo las voy a definir? Aquí voy a decir donde la suma y la multiplicación son las de K a la N, así como lo definimos acá arriba, ¿no? Que no es nada complicado, sino entrada, el clásico entrada por entrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que es un espacio vectorial. En este caso, y esto es muy importante que cuando resuelvan los ejercicios lo tengan en mente, que cuando yo veo esto y me dicen, prueba que es un espacio vectorial, ¿qué cosa quiere decir que sea un espacio vectorial? Pues que cumple con las 8 o todas las propiedades de espacio vectorial que ya hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Pero hay que tener muy presente que como en matemáticas unas cosas se derivan de otras, no siempre puedo hacer todo el trabajo desde cero, ¿no? Entonces hay que aprovechar lo que ya sabemos. Una cosa que nosotros ya sabemos, nosotras, es que hay ciertos espacios vectoriales que están contenidos en otros espacios vectoriales y que la prueba de que sea un subespacio vectorial equivale a decir que es en sí mismo un espacio vectorial. Entonces fíjense, como la suma y el producto lo estamos tomando de lo que ya es un espacio vectorial, y esto de acá es un subconjunto de ese espacio vectorial, porque estas cosas claramente viven aquí, ¿no? Las eneadas que tienen como última entrada del 0 viven en K a la N, en ese espacio que ya sabemos que existe, por 1. Pues entonces no necesito hacer todo, porque pues es un subconjunto, son las más operaciones, solo necesito ver que es un subespacio vectorial. Y recuerden, para ver que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial, tengo que probar solamente 3 propiedades, ¿no? Ahí se reduce todo a 3 propiedades. 3 propiedades que garantizan que se hereda la estructura vectorial. ¿Y cuáles son estas propiedades? Bueno, pues hay que ver, como siempre, que el 0, tengo que ver que el 0, el vector 0 de, digamos, K a la N, recuerden que le ponemos aquí su subíndice, nada más para saber cuál es el campo, eventualmente ya no lo voy a poner, pero por ahora sí. El 0 de ahí está en B, ¿no? En el conjunto que le da lugar a esta estructura. Que quiere decir que una cosa en matemáticas es muy fácil, digamos, no es fácil siempre o prácticamente, pero es sencillo explicar qué quiere decir que una cosa esté en un conjunto. ¿Qué quiere decir que una cosa esté en un conjunto? Pues que satisfaga las propiedades que determinan ese conjunto. Entonces, si esta es la propiedad que determina a este conjunto, pues ver que algo está ahí es ver que tiene esa propiedad. Y sí, ¿no? Eso es muy fácil de ver. ¿Por qué? Al 0 de este espacio está en B porque pues porque el 0 de este espacio pues es la eneada que tienen todas sus entradas 0, ¿no? Porque 0 es de esta forma porque cada una de estas entradas está en el campo, entonces tiene esta propiedad y tiene la propiedad de que la última entrada es 0. Entonces este que es el vector 0 de K a la N está claramente en B. Ya con eso es todo, porque solo tengo que probar que tiene la propiedad que le da sentido a este conjunto. Ahora, ¿qué más hay que probar? Recuerden que en la esencia de un espacio vectorial pues está sus operaciones, entonces hay que probar que la suma de vectores del subespacio se queda dentro del subespacio y que el producto por un escalar del campo se queda también dentro del subespacio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me garantiza ya que todas las demás propiedades vectoriales se van a seguir. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito 2 vectores, sean, digamos, X, que X ya sabemos que es de esta forma, B1, Bn-1, 0, y Y, otra cosa ahí adentro, o sea, esta Y también va a ser de esa forma, digamos, U1 hasta un N-1, 0. Esto pues tiene la forma de las cosas de B, cada una de estas entradas están en K.
sea esto en B. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero ver que la suma está. Entonces, ¿qué hago? Pues lo sumo. ¿Quién es X más Y? X más Y es la suma de estos dos vectores. Y como sabemos que es la suma de K a la N, es entrada por entrada. No tiene ninguna complicación. Entonces, esto es B1 más 1, Bn menos 1 más Un menos 1, 0 más 0, ¿no? Que ya sabemos que es 0. Entonces eso de ahí va a ser X más Y. ¿Y qué es lo que necesito saber? Pues si tiene esta propiedad. Claro, tiene esta propiedad, ¿por qué? Porque esto está en el campo, esto está en el campo, por lo tanto la suma está en el campo, y eso es para todas las entradas. Además, 0 más 0 es igual a 0. Por lo tanto, esto de acá, pues es un vector que tiene la propiedad, es una eneada que tiene la propiedad de que cada una de las entradas desde 1 hasta n-1 están en el campo, y en la última entrada tiende a 0. Es exactamente esta propiedad. Por lo tanto, X más Y está en B, ¿verdad? Todo eso que les acabo de decir, cuando se trata de un examen o una tarea y hay que probarlo, pues hay que escribirlo, pero no es muy complicado, ¿no? De nuevo, la clave es tener siempre muy presente que el hecho de que una cosa esté en un conjunto, en este contexto, en matemáticas, pues solamente significa ver que esa cosa cumple la propiedad que determina al conjunto. Entonces nos falta una propiedad más, nos falta ver que si me tomo un escalar, digamos alfa, en K, a la hora de multiplicarlo por otra cosa, digamos vamos a multiplicarlo por este X, que lo estamos tomando en lo que queremos probar que es un espacio vectorial, sea alfa en K y B y X en B, tenemos que ver que alfa por X se queda dentro de B, ¿no? Entonces, alfa por, con la, este por es este, ¿no? Es la multiplicación de K a la N, alfa por X es igual a alfa por B1 hasta Bn menos 1, y en la enésima entrada tenemos a 0. Sabemos que esto es entrada por entrada, van a ser escalares por escalares, y eso pues nos va a dar alfa por B1 hasta alfa por Bn menos 1, alfa por 0, ¿no? Y alfa por 0 es igual a 0, entonces esto es alfa por B1, alfa por Bn menos 1, 0. Y esto de acá tiene exactamente esta propiedad, ¿no? La propiedad que determina B. Por lo tanto, podemos concluir que alfa por X está en B. ¿Ok? Entonces ya vimos que X más Y está en B, ya vimos que alfa por X está en B, y ya vimos que el 0 de K a la N está en B. Por lo tanto, B sobre K es un subespacio vectorial de K a la N, ¿verdad? Y ya, eso ya demuestra que es un espacio vectorial. Entonces, para muchos ejemplos, hay que tener cuidado de nuevo. La primera propiedad, la primera condición es que este nuevo espacio esté contenido en el espacio más grande, pero entonces basta demostrar esas tres propiedades para ver que es un subespacio vectorial, y entonces concluir que es un subespacio. Perfecto. Pues vamos a ver el 3, vamos a ver otro ejemplo. Esto desde luego se va a ir complicando poco a poco, pero cuando uno tiene las ideas más básicas claras, la complicación ya no es tan dramática, ¿no? Entonces es bueno poner mucha atención en los ejemplos fáciles, en los ejemplos sencillos, no por el ejemplo en sí, sino porque el ejemplo ilustra las cosas que son importantes. Entonces, si le pongo tanto énfasis a estos detalles, pues no es porque yo crea que son difíciles o que eso tiene algún, sino porque cada vez que yo digo una de estas cosas, señalo aquello que es importante, aquello que va a importar también para los casos difíciles, como por ejemplo, pues que el producto aquí adentro es el producto del campo, y entonces podemos dar por hecho que se cumplen las propiedades del campo. Perfecto, vamos a ver el otro ejemplo. Entonces el tercer ejemplo sería, ya que acabamos de ver la definición de combinación lineal, vamos a tomarnos un espacio vectorial, ¿no? Este espacio ya está dado, sea BK, un espacio vectorial, y vamos a tomarnos un conjunto W de vectores ahí, y W desde B1 hasta Bn, un conjunto de vectores de B, ¿no? O de BK. Pues recuerden que cuando le pongo acá estoy solo haciendo explícito que hay una estructura vectorial de vectores en B. Vamos a ver ahora
que el espacio que está dado, o sea, si me tomo al conjunto, el conjunto de combinaciones, déjenme cambiarle el nombre a este conjunto para tener libre la W. Como lo he venido usando para el subespacio, vamos a ponerle a este beta que nos va a servir después, vamos a llamarlos mucho beta. Tenemos un espacio vectorial, un conjunto de vectores B, el conjunto de combinaciones lineales de elementos de beta, y vamos a llamarle a SW. Bueno, recuerden, ¿no? Si queremos ver que algo es espacio, hay que darle sus operaciones. Este es el conjunto de elementos de W con las operaciones de BK es un espacio vectorial, ¿no? Es un espacio vectorial y este va a ser particularmente importante, vamos a ver por qué. Es un espacio vectorial. Entonces vamos a demostrarlo. Otra vez, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, si quiero probarlo como de la manera larga, voy a tener que ver que es un grupo abeliano, recuerden, entonces esto es probar que la suma es conmutativa, para ver que es abeliano, asociativa, todo eso. Pero cuando me están diciendo que las operaciones están heredadas, como en este caso, ¿no? Con las operaciones de BK, entonces ya eso ya me está sugiriendo que puedo sacar de ahí un subespacio. Además, este conjunto es un subconjunto de BK, entonces, bueno, pues tenemos todas las condiciones para eso. Entonces, vamos a probar. Para ver qué es espacio, vamos a ver qué es un subespacio. Por demostrar que W es subespacio de BK, ¿no? Entonces, vemos que es subespacio. De nuevo, para ver que es subespacio hay que ver que el cero está, que la suma está y que la multiplicación está. Entonces, por demostrar que el vector 0 de BK está en WK, ¿no? En W ya con sus operaciones. Y bueno, para ver eso, pues, ¿quién es W? W es el conjunto de combinaciones lineales, ¿no? Eso dijimos, el conjunto de combinaciones lineales de elementos de beta se llama W. Entonces tengo que ver que el 0 está ahí. Ver que está ahí es ver que es una combinación lineal de estos elementos. Eso es todo lo que hay que hacer. El 0 está en WK porque, ¿no? Tengo que ver que es una combinación lineal porque existe el 0, el elemento 0 número en K, existe el 0 acá, tal que me permite hacer lo siguiente, ¿no? Este es el existencial de la definición de combinación lineal. Existe el 0 en K, tal que me permite escribir al vector 0 como combinación lineal de 0 por B1 más ¿no? O sea, de todos los elementos de beta. Entonces, como puedo escribir al vector 0 como combinación lineal de los elementos de beta, pues la propiedad que tiene W. Por lo tanto, el vector 0 está en WK, ¿no? El vector 0 de BK. Bueno, vamos a ver entonces ahora que la suma está. Entonces, sean U y B en beta. ¿Qué sirve para ver este tipo de cosas? Usualmente para demostrar estas cosas en álgebra, como la forma de probarlo es hacerlo, o sea, solamente para probar que la suma tiene tal o cual propiedad, muy seguido lo que hacemos es pues simplemente sumar. Un tip es escribir explícitamente cada una de las cosas, porque no sabemos en qué momento las vamos a usar, pero si las tenemos explícitamente, se nos va a venir más fácil a la cabeza qué es lo que hay que hacer para demostrarlo. Entonces, si me tomo dos cosas en W, ¿no? Me quiero tomar dos vectores ahí para ver que su suma está. Si me tomo dos vectores en W, ¿eso qué quiere decir? Que estén en W quiere decir que son combinaciones lineales de elementos de beta, ¿no? Entonces, existen, digamos, alfa 1 hasta alfa n en K y beta 1 hasta beta n en K, tales que puedo escribir a U como alfa 1 por B1 más, etcétera, etcétera, alfa n por Bn, y puedo escribir también a V como
beta 1 por B1 más hasta beta n por Bn, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir stack. No he hecho nada, solamente he dicho lo que tengo. Lo que tengo son dos elementos en W y los elementos de W tienen esas propiedades. Perfecto. Ahora, como quiero probar que la suma está, pues toca sumarlos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a probar. U más B, la suma, ¿qué suma es? Pues quedamos en que era la suma de BK, ¿no? Es la suma que se está heredando desde BK, entonces pues es exactamente como la de BK. Ojo, estos no necesariamente van a ser eneadas, ya no estamos hablando de eso, no estamos hablando del producto cartesiano de un campo, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿quién es U más B? U más B va a ser alfa 1 por B1, porque eso era U, eso es escribir a U, hasta alfa n por Bn, y a esto le vamos a sumar pues V, ¿no? Que es beta 1 por B1 más hasta beta n por Bn. Esto de acá, como todas estas son suma de vectores, pues lo de aquí adentro va a ser un vector, y esto de acá afuera, como lo heredamos de BK, también va a ser la suma de vectores, o sea, la suma entre dos vectores. Y sabemos que en un espacio vectorial la suma de vectores es conmutativa, es asociativa, hay neutro, todas las cosas que ya sabemos. Entonces, gracias a esas propiedades, en virtud de esas propiedades, ¿qué puedo hacer? Pues puedo reagrupar esto, ¿no? Nada me impide reagrupar eso, porque suma de vectores, todo eso sabemos que respeta la asociatividad. Entonces a esto lo puedo escribir pues como alfa 1 por B1 más beta 1 por B1 más alfa 2 por B2 más beta 2 por B2, etcétera, 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 hasta alfa n por Bn más beta n por Bn, ¿no? Y todo esto es suma de vectores. Por lo mismo, de nuevo, por las propiedades vectoriales de la suma y la multiplicación por un escalar, sabemos que en cada uno de estos podemos factorizar a las betas. Cada uno de estos términos los podemos agrupar y factorizar a las betas. Entonces, de aquí, ¿qué tendríamos? Recuerden que para las condiciones de espacios vectoriales hay dos tipos de factorización. Una de ellas, pues es factorizar, bueno, dos tipos de distributividad. Una de ellas nos dice que la que se distribuye es la suma de vectores y la otra nos dice que la que se distribuye es la suma de escalares, ¿no? En este caso utilizaríamos la distributividad de la suma de vectores para factorizar a la B1. Entonces esto me quedaría alfa 1 más beta 1 por B1 más alfa 2 más beta 2, esto por B2, etcétera, hasta alfa n más beta n por Vn. ¿Verdad? Después de sumar eso de ahí. ¿Y esto qué? Bueno, pues todos estos son elementos en el campo. ¿Por qué? Porque los alfa is están en el campo, los beta is están en el campo, por lo tanto la suma de alfa is más beta is va a volver a estar en el campo. Entonces, todo esto me dice que existen los elementos del campo, al saber alfa i más beta i para toda i desde 1 hasta n, tal que puedo escribir a la suma como combinación lineal de los b's, ¿no? De los elementos de beta. Y eso es lo único que necesitaba para probar pues lo que quería probar, a saber que la suma de dos elementos de W vuelve a estar en W. Es decir que U más B es combinación lineal de los vectores de beta. Por lo tanto, U más B está en WK, ¿verdad? U más B vuelve a estar ahí en el espacio, ya nada más nos falta probar la tercera propiedad. Y la tercera propiedad nos dice que si tenemos otra vez una V en W y vamos a tomarnos un escalar alfa en K, entonces, ¿cuál es el resultado de multiplicarlos? Bueno, como esta V está en W, sabemos que la podemos escribir como combinación lineal de los betas, ¿no? Esta es esta de acá. Esta V la podemos escribir de esta manera. Entonces, multiplicar alfa por V es igual a multiplicar alfa por esta combinación lineal, que es beta 1 por B1 más, etcétera, etcétera, beta n por Vn, ¿no? Eso de ahí. Ahora, ¿qué es esto? Estos de acá adentro son vectores, por lo tanto, la suma de vectores es un vector, esto de acá adentro es un vector. Esto de acá es un escalar multiplicado por un vector, pues ya sabemos que nos va a dar
el vector. Pero por las propiedades de escalar por vector, sabemos que esta cosa de acá es distributiva, o sea que cada uno de estos se puede multiplicar por lo de ahí adentro. Entonces esto es igual, de nuevo, todas las propiedades hay que justificarlas, ¿no? No lo voy a escribir todo porque nunca acabamos, pero sí es importante que quede muy claro qué es lo que justifica cada uno de los pasos que estamos dando. Entonces, esto es igual a, cuando ya multiplico al alfa por cada uno de los términos, a alfa por beta 1 por b1 más alfa por beta 2 por b2, etcétera, etcétera, hasta alfa por beta n por vn, ¿no? Todo eso de ahí. Bueno, como estos son números, ¿no? Alfa es un número, este es un número, esto de acá es un vector, sabemos que se cumple también esa asociatividad para la multiplicación por escalares, esa es una de las propiedades de la multiplicación por escalares. Pues esto es lo mismo que alfa por beta, donde aquí ya cambia, ¿no? Porque este es un número por un vector, y esto es un número por un número. Alfa por beta, y ahora sí por un vector. B1 más alfa, perdón, este es beta 1, alfa por beta n por bn. ¿Y esto qué prueba? Pues esto prueba, como alfa y los beta i's son escalares, el producto es un escalar, por lo tanto esto es un escalar, esto es un escalar, todos estos son escalares, por lo tanto, este número, este vector, alfa por b, es combinación lineal de los b's, ¿verdad? Porque existen estos escalares al que me permiten escribirlo como combinación lineal. Entonces, alfa por beta es combinación lineal de los vectores de beta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que alfa por v está en WK, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar. Entonces, la suma de elementos de WK vuelve a estar en WK, el 0 de BK está en WK, y el producto de un número, de un vector de W por un escalar vuelve a estar en WK. Por lo tanto, WK es un subespacio de BK, ¿no? Por lo tanto, el conjunto de las combinaciones lineales de elementos de un cierto conjunto es un subespacio del espacio grande, ¿no? De donde nos tomamos a los vectores. Subespacio vectorial de BK. Es decir, si yo tengo un espacio vectorial y me tomo un conjunto de vectores dentro de ese espacio vectorial y me pongo a hacer combinaciones lineales, o sea, me agarro a ese conjunto y ese conjunto lo empiezo a multiplicar, empiezo a multiplicar cada uno de los vectores por un escalar, por todos los escalares y a sumarlos entre sí, ese resultado, el resultado de todas esas combinaciones lineales, va a ser un nuevo espacio vectorial que en particular va a ser subespacio vectorial del grande. Este espacio es muy importante. Este espacio es muy importante porque no, es una forma de, a partir de uno que ya está dado, crear otro solamente con un conjunto finito de elementos. En este caso serían los elementos de beta. Entonces, al espacio vectorial, ¿no? Este tiene su propio número vectorial de las combinaciones lineales de un cierto conjunto beta, ¿no? Un cierto conjunto finito de vectores en un espacio, digamos, BK, se le conoce como el espacio vectorial generado, ¿no? El espacio vectorial no generado nada más, sino generado por alguien. ¿Generado por quién? Por beta. Les digo, véanlo de esa forma, véanlo de esa forma que ustedes tienen el espacio, su espacio que es grande, que tiene su estructura, se agarran unos poquitos vectores de ahí, se agarran n vectores de ese espacio que ya está dado, agarran a su campo, al campo sobre el que está el primer espacio, y empiezan a hacer combinaciones lineales. Trata de todas, ¿no? Infinitas combinaciones lineales del campo. Bueno, es un campo infinito. Lo que les va a resultar es el espacio vectorial generado por ese pequeño conjunto que agarraron y que empezaron a tomar para formar combinaciones lineales. Se le conoce como el espacio generado por beta. Bueno, muy bien, pues entonces no solamente tenemos ya aquí un ejemplo de espacio vectorial, sino como una forma, un método
con el cual podemos crear una gran cantidad de espacios vectoriales a partir de uno dado. ¿Por qué? Pues porque me puedo tomar un conjunto arbitrario, 5, 6, 7, 8, los vectores que yo quiera. A esos vectores, cualesquiera que me tome de ahí, incluido el vector 0, los puedo hacer combinaciones lineales y lo que me resulta es otra vez un espacio vectorial, un subespacio vectorial del grande. Entonces, es una forma de generar espacios. Esto, como muchas ya tendrán, ya se les habrá venido a la cabeza, tiene que ver con la noción de base, ¿no? De la noción de base, pero hasta este momento todavía no hablamos de bases, estamos hablando de espacio vectorial generado. Vamos a ver ahorita uno o dos ejemplos más, dependiendo del tiempo que tengamos, y bueno, vamos a parar el video ahora.